Baisha bamba eisha papeina coina na ame ayu imagina bueno mañana venían de programa mi pende programa de que fuera ka ay hatora ha te imagina magma pende mangue coiba peaco tembia por pibe pende giru pastor Emilio Vázquez estaba coronel guado departamento de Itapoy peina yo quita son TV ya jauma ese edición 541 de Kai Hatorambo asama pm petiña abrazo rompe espaldamante a peisha. Primera de Corintios capítulo 2, Ayahama ese verso 3 de donde otro mire que fuera con abordaje histórico a este imagina. Importante ya de nuevo formato de programas y lo intangible. Vea la faltar, imagina ya toca ver trasfondo histórico importante, vea ese tema sacado por la escritura. Pensando digo ya yucho resulta ser que cuando tocamos a ver Primera de Corintios resalta más lo histórico hay tanto y la parte muy teológica ¿verdad? Donde se tiene que enseñar explicaciones de parábolas ni de se tiene que dar explicaciones de revelación de la palabra más. Ya estamos en la parte de acontecimiento histórico. Paren de la upecha la Invare TV ojo la acontecimientos históricos y no fundamental por año. Ya quedó la parte exegética teologal, o sea, ya se acaba de revelación escritural ve distinto de misma. Pero ya se ina pechante con la ñande programa ñambo cana panchain ya jao pues ya siempre ella euripa ya ñe punu ye oiba. Ya puedo ir ahí hija Torah pecha ella toca ya algunos puntos históricos. Bueno, me gusta y lo y ya recibí mensaje mía importante te esa baja ya la había sido la historia y oreco verdades que muchas veces ya ignoras ella ya pitañan deja ya nos envase lo histórico ya posee su para eso tío la heina vea ya posee su cátedra de teología, o sea acontecimientos históricos ya no es su doctrina, ya no es su mensaje revelativo. Sin embargo, los acontecimientos históricos hunde exactamente cómo sucedieron las cosas, el porqué de las cosas. A la paro ya escribió la escritura. Aunque la ñande putualo y tal la ñande entender por una vez mi amable. Obviamente sí, ya potago la parte exegética, ya se cata la revelación y fuera mía, eso es fundamental en una exégesis, en un estudio de la Sagrada Escritura. Bueno, Pastor Sergio Abuyeque, hermano querido, ya jupi, ya compartí, ya hoy nañan de estudio fuera acá, hija Torah, YouTube, ja, pecha veí, Facebook, oye, vos asama veí, WhatsApp, ja, Telegram, ese no lo estamos o esa video, o en veí, o compartí, Abuyeque Pastor Sergio, editar leñandego, a techar, anga muy video, ya es ajina, pecha veíamos a viajar leñandego, a ñande audio fuera. Importante, ¿verdad? Bueno, más 595-985-162-975 los itañan de Pumburú, hay una perupilo, itañan que tuve mula, vende mensaje y cuera, vende ponandú, vende refutaciones, pedido de oraciones, oye, yurañan de hina con evidencia, cuera ya capa y tejina. Pego línea rupibe pesa jaibe lleva lesión mana pego línea de pembuse mío mana vende aporte mi vende apoyo voluntario vende ofrenda a mí en línea personal y nada ya de con línea activa ahí ve puse un bueno vayamos a SATA PM aparte ya de video ve caiga Torah pegó a ver los dos números moños a esa imagina edición número de hija Torah es 541. La de Primera de Corintios tu ñeñe punu es escaman de maná YouTube ese papá. El capítulo 1. Introducciones, veamos allí a poco viene ya capaz me da 2 semanas fuera más extrema, 15 días fuera me ñeñe punu a ver.
Entonces hay que ir en YouTube, sea. YouTube. Hagan de que tu veamos a Sajina, alguno ve, dicho sea de paso, la ñan de estudio de YouTube en audio porque na de que tu ve na y ya ve más la aplicación la teléfono. Pues ya poja audio, video y ya convertija audio. Na ñan de que tu ve más y ya ve más a liberar na esta espacios y na pe a lo mejor ya pues ya puedo ver trabajitos. Ja acá te con audio porque queremos hacer otro lado. Ojasa como audio común anda y título y va o cañín tema se a veces apuro de como que estoy trabajando en forma internacional también de guaraní castellano pero audio apuro a veces ajecamos ya anda topa ve más pues anda y cuadra más bala ese audio entonces upear upina la ya en orden ves a la se WhatsApp ver ese archivo con título todos los audios allá puedo bien eso tal tema tal estudio tal edición no están contenido más ya hay que más yo pueda enviar más o ahorrar ese trabajo pero para bueno ese yo la hacer memoria y nada esa va ya solucionar el cancho del lado. Bueno, mi disculpa entonces a los que están disfrutando de algunos temas de estudio en guaraní de Cagija Torabo ni Catubellamos Asa. Y ya vuelvo ya mi va guardia. YouTube y se ha convertido en audio. Poco anda y ya veis. Bueno, ya aclaramos yo y veo punto. Escuché una historia que también ocurrió en el 117, el desprendimiento de los seguidores del Mesías que se cristianizaron de las primeras congregaciones a causa de una guerra que los judíos se levantaron contra los romanos. Bueno, 117. Este sería Yeshamí 117, digo, judío contra, bueno, Peango 117 habrá sido el que empezó en el 114, sino 15, hoy me tenía de 3 años, 114, 15, sí, habrá sido este. Segunda rebelión judía contra los romanos y nada. Primera vengo a Paitela, yo y templo en el ya se ve años 70 en adelante. 60, 66, 70 y un poquito más. Ya vamos a ver cueque heavy. Japea con de Agina, este fue en 3 años llegué, pero para allá en el 114 vimos. Segunda rebelión judía se llama, contra los romanos. Peango ni contactar mi Roma contrario fuera vaya tío con Agina pues los partos oye viste tan huevo a Roma contra ve oye uní mi judío fuera oye en la diáspora o sea oye mi otro tetanubi oye contactar un mi andi oye uní jamás ese fuera jamás contra Roma a cambio de que o ayudaron si fuera un mi judío fuera oía ve otro te también uníramos con aparte donde o venceramos con al romano ve escuela como con acá la y tercer templo también se va hoy por la política la religión con parto fuera a la justicia fuera la rey y mi judío fuera bueno ahora cada uno de los líderes de horas acá en todas las naciones su escuela carta algo no fue algo ya te digo empezó en el 114 al 117 son 3 años llevó. O sea, mamá, son 3 años de artimañas y demás, planes y guerra. Tercer templo, ñande templo, apá y mis judíos, apá, yo me hasta ñande llegar ñande ayuda tan la ya. Aparte de eso, Roma debe hoy ñande porque hoy lo día con la ñande templo ya aprovechar vea, hoy militar, nambre nada condecorado, nada vea. O mi nombre la parto fuera y probablemente los judíos pensaron que iba a tener éxito con esto y y tercer templo entonces oye unía los partos y hubo otra rebelión peor todavía bebé mi romano no iba a ver la judíos
ni de los movimientos judíos, ni uno de los movimientos judíos va a odiar. Por eso es que el Pepe esa ya la historia ya repasamos, ya esa oñembo bare TV, ojo la odio contra los movimientos judíos y la congregación nazarena o los nazarenos era un movimiento judío, seguidores del Mesías, era un movimiento judío, no era independiente, era un movimiento judío, el cual Pablo al cual Pablo o integraba hija, oye, eso es que tenía plagas, mandaba este movimiento nazareno, todavía estaba en ese tiempo, sí, pero ya también estaban los otros que se declaraban cristianos y que peor todavía ahora escuela o Roma al lado por no Roma o ayuda que ticho de escuela. No, ahora es cristiano, ahora no hay nada que ver mi judío, escuela la penetración, ahora tranquilo. Nosotros nuestra fe en un Mesías sin nada de los judíos, sin guardar los mandamientos, sin la Torá, nada, no, torero robía el Mesías, pero no hay nada absolutamente con los judíos. Entonces ya ese ya invade tema para ver tiempo. Ya, además me curí con Ignacio de Antioquía. En el año 80 ya se estaba y ahora estamos unos cuantos años después. Eso fue en el 80, 90, 100, 110, sí, como 34 sí, 34 años 114, 34 a 37 años después ya esto otra vez. Jamás que pasara años se imagina el movimiento cristiano. Oye, ojo, ver Roma lao. Oye, voy a ver Roma utilado, ahora ve apoyo de Roma. Y los movimientos que se declaraban judíos, o judaizantes, o judíos, siempre tenían problemas y eran perseguidos. Claro, te imaginas. Así es que esto fue la Andere asesina, esto fue, no es una guerra que no es una rebelión que solamente fue ideado por los judíos. Vea, hoy puruye, mi judío fuera velado mi judío fuera hoy puruye, mi otra nación va, que eran los partos. Pero en esta guerra solamente están los judíos nacionalistas, o sea, acá los seguidores del Mesías no se metían. Hay pacífico de los nazarenos, pero hoy por ser judío ya el grupo ya fue condenado ya. Fue condenado y fue perseguido y extinguido hoy, además hasta estaban subsistiendo hasta el año 400. A los mismos romanos cristianos le perseguían a él, cristianos romanos. De ahí que por eso que Peña tendría católico apostólico romano ahí. Le pillamos, pues es cristiano. Católico cristiano apostólico romano. Apostólico romano. O sea, ya ahí ya te das cuenta que ya con Roma era el asunto, no es con Israel, ni con el Mesías, ni con nada, con Roma, sepa. Una nueva religión es el cristianismo, pero ya con el apoyo y caminando con los romanos. Bueno, y eso fue en el 117 al 114. Bueno, y más todavía ahí en esta guerra cruel, en estos 3 años, los cristianos más todavía se independizaban de cualquier movimiento judío, no es así. Sí, ¿por qué? Porque si no, Roma o perseguita. Entonces, al decir que eran cristianos, bueno, los romanos ya sabían que eran un grupo que creen en el Mesías, pero que no tiene nada del movimiento de los nazarenos, que no tiene nada de los judíos ni nada que ver. Solamente que creían en el mismo Mesías, pero la práctica era distinta. Porque si algunos cristianos oyapó a mi movimiento del Mesías, de los nazarenos, oyapó Jaisa, eran considerados judíos y traidores. Yependas es judío. No sé si alguna vez o otro tetame o baja o hoy mi tetangua hoy no odiacho espera tipo ya racista leto man. Entonces los romanos no querían saber nada de los judíos, consideraban traidores, y cualquier grupo o movimiento que tenía práctica cultura judía era enemigo
Entonces el cristianismo peor, güey, no, nada. Y así se iban aislando de la primera comunidad cristiana, primera comunidad nazarena, los cristianos. Y aislados, oye, Mombarete, ojo. Bueno, esta es la historia que tal vez vos escuchaste que sí, está esa historia, está documentado todo esto. Bueno, varios otros era el chat y pregunta si tenía contexto histórico. Bueno, que está mañana mío y con eso alguien nos llama otra pregunta, tío, donde ahí va a ver con grupo, ¿verdad? De las modificaciones. Bueno, las modificaciones, si están documentadas las modificaciones de las doctrinas, sí, algo no hay documentado. Hay que, como nosotros tenemos el documento de qué pensaban los cristianos y qué querían hacer, de lo que decían los primeros obispos cristianos, a los que la Iglesia Católica le llaman los primeros padres de la Iglesia Católica. Acá escribí esta obra. Usted veo ahí, por ejemplo, uno de los cambios que fue un contundente y fue los mandamientos, y entre los mandamientos el sábado y el peaco fiesta de Pascua, el Pesaj. Ese fue, y eso está documentado ya. Ellos mismos documentaron que ellos cambiaron todo eso. Está documentado. Se puede tener acceso a esos documentos. Más o menos ya para el 120 ya Oñemumbaré Tete y vendemos en adelante allá. Ahí las comunidades de los nazarenos que estaban todavía en la diáspora, o subsistir y con los mandamientos, con el sábado, como así también con la fiesta de la Pascua, conforme a la Torá o a los mandamientos. Pero a la par también ya los movimientos cristianos iban cambiando esto. Y hay documentos. Acuerdo, cambiar fecha, cambiaron el Shabbat, el día de reposo. Ya empezaba todo esto, ya había problemas. Bueno, Yeshamín, va por otra cosa. Le cató ya responder, BM. Bueno, si los, bueno, hay que entender, peaco 312, pero ya puede Constantino, este edicto de Milán, no se conoce. Acá el tema es que lo que aceptaban este era para los cristianos. Era para los cristianos. O sea, ustedes, ese vio entonces la Manapio, entonces ya por la edicto, la periodo perseguido a los creyentes del Mesías, sí, pero él hizo un edicto para los de la religión cristiana. Eso ya fue en el 312, pero algo así, un tema. Pepe ya invade TV, Pepe ya más bien fortalecido, bien constituido. Ya hoy como tema el concilio de Nicea y la o documentada en forma oficial y que hay doctrina. Pero ahí en el 312 ese no era para los movimientos que creían en el Mesías, que se regían todavía por los mandamientos y eso. No, solamente para los que se consideraban y que amaban la religión cristiana, así como ya ellos tenían estructurado en ese tiempo. Estamos en el 312, ella pone el análisis de tiempo cronológico. Ella sitúa en el tiempo, hermano o hermana. Ahí te vas a dar cuenta, el edicto de Milán, 312, 313. Eso fue para los que eran cristianos, pues ya el cristianismo ya estaba ahí. Ya faltaba nomás imperializarse en forma oficial como una religión que pertenece al Imperio Romano. Oye, esta es Roma, de ahí pues la católico apostólico romano tajina. Pero cuando ya veces me voy a ponerme la explicación, me voy a poner por un ojo el resquebrajamiento. Y ya estaba ya el cristianismo, porque ya es 312.
Además, que tengo ya ley, en el 100, 114, 117, ya cuando TV, y sí, ya se escuchaba el nombre de cristiano. Pero ya eso fue en el 100, angueteo ya, o viajo, ese alguien que ya fue en el 117. De ya la cristiano ya en el año 49. Ahora ni va a ver la refutarla, ya en tal año ya existía lo, porque acá la historia dice, bueno, eso ya se sabe. Y se anda discutiendo de la UPA. Pues yo te digo nomás que se iba a oye, a más que ojalá a tiempo la cristianismo, oye, apartaite ojo de la primera comunidad de los que creían en el Mesías, que eran los nazarenos. Pegan con la ñande, pegan con la ñande, ya detecta ya. Yo no lo estoy discutiendo si existió o no existió el cristianismo. Nadie dice que no existió. Existió, obviamente, pero no fue fundado esa religión por el Mesías. ¿Entendena? Y mango ya explicar, esta vez ya me versículo bíblico. A partir del año 49, allí en Antioquía, Hechos 11:26, primera vez oye proclamar la grupo cristiano. Anterior a eso no existían. O sea, en tiempo del Mesías, cuando el Mesías predicaba, anda y por ahí cristiano. Pablo ya fue cristiano, porque después de la conversión de Pablo ya se llamó por primera vez cristiano a los seguidores del Mesías, que eran del año 49. Así es que antes del primer concilio de Jerusalén, que fue en el año 50-51 por lo menos. Así es que llegó apenas acá de 40 ahí se la hace, por lo menos la hace a explicar. O sea, yo no estoy diciendo que el cristianismo no existe. Llegó una que llegó que en primer lugar no es que el Mesías fundó la religión cristiana. No fundó la religión cristiana. La religión cristiana aparece después. Lo que el Mesías, a lo que le seguían al Mesías no eran considerados cristianos. Pea la ñane tema. Peango la ya rastrean, peango se la hipotare en dueñe puru y el ñane programa. Creo que a la misma persona me dirijo a lo que le estaba diciendo hace rato de GK. Oñe puru y ella en el programa de Egato Hanwesha y ubicarla históricamente. En el capítulo 1 de Corintios se baba, o se mama. O si no eres cañí, a ver, eres en duty hizo hueso hueti historia y me tiras está bien, no, y por nada, ese es un documento y se no negáis. Yo sé que existe este documento que en el a partir del 114, 117 ya se encuentra el rastro de cristiano. Y sí, eso es algo innegable. Ese tema en cuestión. Mi tema en cuestión es demostrarle a ustedes cómo se resquebrajó. Esa la primer síntoma del cristianismo que no tenía ya nada que ver después con los verdaderos seguidores del Mesías que se llamaban los nazarenos. Esa potenciado el cristianismo con el tiempo, de acuerdo a los sucesos. Vean la idea, lo menos no entendéis. No es que yo digo que el cristianismo no existía en tal año, en tal año, en tal año. Bueno. Allá ya no pemen que tuvo pei oña muldama lo mitan holan de historia. Repito, la objetivo, según sea esa, la pregunta de lo que está surgiendo acá, son preguntas históricas que nos ayuda a entender qué congregación fue lo que eran seguidores del Mesías y hasta qué tiempo estaba. Y qué congregación fue lo que se desprendió de estos seguidores verdaderos del Mesías para fundar el cristianismo. ¿Cuándo empezó todo esto, el cristianismo? Que fue algo después ya. No es algo que empezó con el Mesías. Pea la ya esa callado con documentos y todo. Agradezco el documento que me mandan acá. Que el cristianismo existía ya en el año 117, 114 en adelante. Bueno, eso es categórico. No negáis hoy. Ese es. Pero sí, vos tenés que saber por qué existió. Jamba, ¿qué fue el fundamento del cristianismo para separarse de la verdadera congregación o la congregación original del Mesías? ¿Por qué? Va, eres no es cristiano, va, eres separado. Upean oñan la ya estudia ya. Upean es en Dumina 1 bien. Primera de Corintios, capítulo 1 bien, es en Duyegui la ñande, porque si no, esa repetipata, a ver, a monguera y pata lo mitame. No estoy negando la existencia del cristianismo.
O sea, otra cosa, existe el cristianismo, obviamente, y ya topa la historia, pero no, ese es el tema. Bueno, ya es a mí, ya lo está será dato histórico, veja, ya le pongo a ver preguntas y demostración del espíritu y de poder. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Según Primera de Corintios capítulo 2 verso 4 5 y que vea. Demostración de poder. A ver, Primera de Corintios capítulo 2 verso 4 5. Y, a ver, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim, con demostración de poder. Para hacerlo mitad peaco término Pablo hoy puro a ver con demostración de poder, de espíritu y de poder. Demostración de espíritu. O sea, lo que Pablo está queriendo decir ahí es que cuando él se iba a predicar, tenía el poder del Espíritu Santo que se manifestaba a través de los dones. Hoy solamente ahora hapeti palabra de sabiduría humana, tipo filosófico, razonamiento lógico, como se usaba en ese entonces por los epicúreos fuera, por los sabios filósofos, ¿sí? Que usaban muchas ideas platónicas de filosofía, porque estaba de auge, a mi tiempo pelado, mi oñemo arandú, o razonar, o calcular las cosas de acuerdo a cálculos, razonamiento, o ya por la ilógica, o explicar las cosas, bueno. Pablo y no sé, yo ya me upecha, mi maestro, mi orecola y discípulos, hay orecola y seguidores, orecola y escuela, pero sena yo upea conocimiento de sena yo upecha ha predicado BM. Le decía esto ya a lo de Corintio, porque en Corintio, que en el tiempo, en el lugar, estábamos en una zona gentil donde abundaba estos maestros de filosofía, donde abundaban muchos tipos de maestros que se atribuían sabios y razonaban las cosas de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al estudio y que es la capacidad que ellos tenían, es la respuesta a la humanidad, a los seguidores. Pero Pablo daba respuesta que venía de revelación del Padre. Él daba respuesta que el Padre le revelaba él a través del Mesías y que el Mesías también le enseñó cuando se le apareció. Y aparte de eso, Pablo tenía revelación del Espíritu, o sea, dones del Espíritu. O sea, vender la UP5 peña tendeana, la y javejina B25 para que la fe de ustedes no se base en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim. En que eres IPA y que en cuenta y la ape o hija dones del Espíritu Santo. Ape opera el Espíritu Santo opera. Acá ya no opera solamente sabiduría humana. La de avejina ¿por qué o en qué versículo? ¿Por qué versículo en la Moisés? A ver, o en qué versículo podemos encontrar donde el apóstol Pablo habla más explícitamente del Espíritu Santo, como lo que dice aquí, que es el poder de Elohim. Bueno, va el versículo, o va el versículo de Ñamoita, ¿por qué versículo? ¿O en qué versículo? Podemos encontrar donde el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo como lo que dice en el 2, en el 2.5, vio. Miami 2.5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Elohim, poder de Dios. Bueno, y sí, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Ya tendrían el contexto siempre. También el poder de Elohim es conocido como el mensaje mismo que enseñó el Mesías también. Yahshua, mi mensaje también es considerado poder de Elohim. El Mesías mismo también era considerado poder y sabiduría de Elohim. Romanos 1.16, no me avergüenzo del poder del Evangelio porque es poder de Elohim. Bueno,
Y del Espíritu Santo también hay versículos, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo, y peago vete pu acá, y yo ya iba, da pori opoa ese, apeaco pu acá, hoy purua con ñanderute de teja, o momba apo y catu hanmaisha, o moingo belle, ñande Salvador, pepe, o mano acue aputevi. Guaraní me sale M, esa es la traducción, pero pea hoy Efesios 1, 19, 20. Efesios 1, 19, 20 es cara. Acá me mandan uno hecho 1.8 no es tan contundente. Bueno, mañana hecho 1.8 no es tan contundente. Hecho 1.8 tío ya escopé, ¿verdad? Pero Efesios recota ahí demasiado bien explica el apóstol Pablo. Landé por andúa se refiere al Espíritu Santo y literalmente se refiere al Espíritu Santo como un poder. No se refiere como ninguna persona, tercera persona ni nada. Aunque está ese versículo, pero hecho 1.8 no es contundente, o sea, no hay profundo. Y verá, hecho 1. Espérengo, sí, este es famoso este versículo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, y oye, es de poder allá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Sí, se recibe poder cuando viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder. Pero si querés más contundencias, es muy hecho 1.8 y quiere Efesios 1.19, 20, ya yo maya y claro y te ve mandé. Muy claro ya está ahí, amigo querido. Ya es a mí, y de qué estaría hablando en síntesis el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 6 al 8. Bueno, ahí pues esta gente. Yeshamí 268, primera de Corintios. Allí, es Corintios. Se un correo está de aquí para allá, ¿no? 68. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿De qué está hablando? De la sabiduría. Este tiene que ver versículo 8, versículo 7. Tiene que ver pues ella predicada, acuerde. Pues digo ñane tema pues guare. Ñane tema pues guarengo proyecto misterioso. Upare tiene que ver también esto, o sea, y esta sabiduría que ahora Pablo une entre los que han alcanzado madurez son los hermanos que están teniendo más conocimiento de las cosas espirituales. Están los hermanos débiles en la fe que oye pues una moa, ni vende de saray ve. Mi aña me he cambiado, pero mi barete ve a bella buscar más alimento más sólido. Eso yo oye expresar el apóstol Pablo. Bueno, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habría crucificado bueno, ahí se refiere al Mesías. Bueno, pero cuando dice príncipe de este siglo se refiere a las autoridades de Israel, hermano. Y acá y si con qué conexión tenía los príncipes de las naciones con el Mesías, porque él estaba solo en Israel. ¿Cómo ellos podían crucificarle? Bueno, ahí dice en Reina Valera, por ejemplo, ahí la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, solamente se refiere a las autoridades de Israel. El Mesías pico se recorrer las naciones. Entonces era imposible que los príncipes de las otras naciones le tengan injerencia sobre él, lo crucificamos. O sea, entonces ahí se refiere a las autoridades, a los jueces, a las autoridades del templo, a los fariseos, maestros de la ley, todo lo que eran burubisha. Hoy en el tiempo del Mesías en Israel, no se refiere a reyes de otras naciones, que no tiene nada que ver, a no ser de que sea en ese momento Herodes o Pilato, pero ya está en confabulación con los judíos ya. Pero después el resto, nada. Bueno,
Eh, y sí, la revelación de la profecía, el cumplimiento de la profecía mesiánica. Ay, pues tú, sí, ese papá. Estaba en su escuela. Ah, no, yo revelé. La misma vida del Mesías, que para muchas autoridades de Israel era un misterio. O sea, y ese vean ahorita, vean no hay por ahí, vean endemoniado, vean blasfemo, vean. Va, de ir así, güey. Era un misterio. Sí, pues ella es abuela y vea con 268 jugares. El mismo casi leña de explicación. Los y revelación verdadera de la identidad del Mesías. No tenían. Los exactos ahí, no identificar yo como el verdadero Mesías. Como mucho hoy también, hoy. Estamos identificar al Mesías con otras cosas menos con lo que él es. Y bueno, ya nada, a ver, por hoy. Como ya un poco te llamo un güey palomita. Y yo topata con era muy con Evo, pongo de programa era Gina Beca, aturado hermano, fuera shalom, bendiciones, hasta mañana. Paraguaira sahana, dai pori shele mamove, she Paraguay de behae, no hay cubeka.